están? Muy buenas tardes todos. ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Sí? ¿Contentos de estar aquí? ¿Alegres? Me encanta ver casa llena esta mañana. Me encanta que podamos juntos alabar a nuestro Dios, podamos juntos celebrar, ¿no? Decimos que somos una congregación que se reúne entre semana en las diferentes reuniones de hogar que tenemos, y los domingos nos juntamos para celebrar al Señor, ¿no? ¿Sí lo crees? ¿Vienes y tienes esa expectativa, ese corazón, esa disposición? Yo creo que sí, ¿no? Y ciertamente, como bien nos decía nuestro pastor, el día de ayer tuvimos una reunión muy padre de varones y compartieron ciertas cosas de la palabra, y solamente quiero compartirte brevemente una frase que se me quedó muy grabada. ¿Cuántos de ustedes han ido alguna vez a un buffet? A mí me gustan, la verdad, los buffets. Carlita luego hasta me cotorrea porque así de, ¿otra? ¿Vas a comer más? Y yo, pues sí. Pero no nada más en el buffet, yo tiendo a ser de buen diente. Y el día de ayer nos decía el pastor en el buffet, ¿hay alguno de ustedes que va al buffet y se sirve y se come lo del mes completo? Sí, ya estoy en el día 20, ¿no? Así, ya me urge ir a otro buffet. Aunque parece que algunos lo hacemos así, la realidad es que no. Vas al buffet y por mucho que le entremos, es la comida de ese día, o a lo mejor y no cenas o algo así, ¿no? Pero al día siguiente vas a volver a tener hambre. Al día siguiente tu cuerpo nuevamente, nuestro cuerpo van nuevamente a decirnos, ya hace falta otra vez, ¿no? Y la palabra de Dios hace ese efecto en nosotros. Tenemos una porción para cada uno de los días de nuestra vida. Dios no es algo que se queda únicamente en el día de ayer o de antier, o lo que viviste en alguna emoción que sentiste, en alguna palabra que escuchaste, aunque ciertamente a lo mejor es de bendición, marcó tu corazón, marcó mi corazón. Hoy debemos buscar nuestra porción de este día. Y yo creo firmemente que este día hay una porción para cada uno de nuestros corazones. Dale un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Rey. Gracias, Rey. Trae esa porción a nuestras vidas en esta mañana. Y con esa disposición, con ese corazón, abre tus oídos, abre tu entendimiento, abre tu ser a la luz de la palabra de Dios. Y quisiera compartirte brevemente esta historia que está en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, el discípulo amado. Y dice así a partir del versículo 1, dice: había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. María era la misma que ungió con perfume al Señor. ¿Cuántos nos acordamos de esa historia, no? Y le secó los pies con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Le mandan un WhatsApp al Señor y le dicen: Señor, tu amigo está enfermo, tu amigo querido. Cuando Jesús recibe este mensaje de WhatsApp, dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella, escucha bien, para que por ella, di conmigo, por ella, el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús amaba a Marta, a su hermana. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro y a mí. Di conmigo: y el Señor me ama a mí. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque te vas a dar cuenta un poquito más adelante de lo que hacia dónde vamos a ir enfilando esta historia. Jesús amaba a Marta, a su hermana, a Lázaro y a mí, ¿no? Y a pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos: volvamos a Judea. Rabí, maestro, dijeron ellos,
hace muy poco los judíos intentaron apedrearte y todavía quieres volver allá. Buena pregunta, ¿no? ¿Cuántos de nosotros volveríamos a un lugar donde han tenido ganas de apedrearnos? ¿Acaso el día, responde Jesús, acaso el día no tiene 12 horas? El que anda de día no tropieza porque tiene la luz de este mundo. Versículo 10, pero el que anda de noche sí tropieza porque no tiene luz. Y dicho esto añadió, nuestro amigo Lázaro duerme. Di conmigo, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Señor, respondieron sus discípulos, si duerme es que va a recuperarse. Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural, que se estaba echando una pestañita. Por eso les dijo claramente y aclaró la situación, dice, Lázaro ha muerto. Y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí para que crean, pero vamos a verlo. Entonces Tomás, apodado el gemelo, dijo a los otros discípulos, vayamos también nosotros para morir con él. Y salieron los violines detrás y vayamos y muramos también nosotros junto con él, ¿no? Por el tema de que lo querían apedrear. Y a su llegada, versículo 17, Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia, y muchos judíos habían ido a la casa de Marta y de María, muchos judíos, a darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, le empieza a hacer como una especie ahí de reclamo, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Interesante, ¿no? Si hubieras llegado antes, mi hermano estaría vivo, no estaría muerto. Pero ahora yo sé que lo que tú le pidas al Señor, lo va a hacer. No sé si traía como jiribilla eso que le estaba ahí diciendo. A mí me da un poquito esa impresión. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final, le respondió Marta. Y entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, vivirá. ¿Cuántos de los que estamos aquí creemos en Él? Y aunque muera, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Y dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María le dijo en privado, el maestro está aquí y te llama. Y cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Versículo 31 dice, los judíos que habían estado con María en la casa, dándole el pésame, al ver que se había levantado, había salido de prisa, la siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar. Y cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, también se lo dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y te quiero rápidamente platicar el cómo estamos en casa, la temporada que estamos viviendo. El 2022 para la familia Cuellars García, para Carlita y para mí ha sido un año que ha arrancado como con subidas, bajadas, ha sido una montaña rusa en general. Estamos bien, estamos bendecidos, estamos agarrados y aferrados de la mano del Señor y hemos vivido y estamos viviendo altas y unas no tan altas. En casa, mi mamá hace 15, 16 años superó el cáncer de mama. Ha venido bien durante 15 años y a últimas semanas empezó a tener malestares en la zona del sacro, en su cuerpo.
Y bueno, ya le empezaron a hacer algunos estudios y cosas de este tipo. Y al día de hoy todavía no sabemos con certeza bien qué es lo que tiene, pero una de las posibilidades es que el cáncer haya hecho una metástasis en su cuerpo. Entonces, bueno, esta noticia no ha sido tan padre y pues nos tiene un poquito como sensibles en casa, ¿no? Acerca de, y tratando como de, más que de preguntarle al Señor de, pues, ¿por qué? O así. Te quiero ser honesto y hay días en los que uno está mejor que otros días y hay días en los que a veces me surge una pregunta similar a lo que dicen aquí Marta y María. Señor, pues, ¿que no había sido ya sanada? ¿Que no habías hecho ya el milagro? ¿Qué está pasando? ¿No? Humanamente es normal que lo podamos sentir, humanamente es en el juego, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, creo que es válido que podamos llegarlo a vivir, pero me gusta aquí hacia donde Jesús enfila toda la situación. Y hacia allá quiero intentar llevarte. Al ver llorar a María y a los judíos que le habían acompañado, en el versículo 33 dice, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto?, les preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Y Jesús lloró. Miren cuánto lo quería, dijeron los judíos, pero algunos de ellos comentaban, este que le abrió los ojos al ciego, ¿no podría haber impedido que Lázaro muriera? Y a veces me surge esa pregunta, ¿no? Digo, mi mamá sigue viva y nuestra esperanza y nuestra confianza, más que aferrarnos, es que el diagnóstico va a salir lo más benéfico posible, ¿no? Sin embargo, te quiero abrir mi corazón. Toda esta situación me ha llevado de repente a pensar en decir que no hay que aferrarnos tan fuertemente a la vida aquí. A veces me encuentro en esa lucha de como de querer humanamente, como aquí lo expresaron estas mujeres, como de humanamente en mis pensamientos y en la limitación que a veces puedo tener aquí arriba, el decirle al Señor lo que yo creo que es lo mejor. Y con un buen corazón, ¿no? Pero de alguna manera el Señor me ha empujado a abrir un poco más mi panorama y a entender y a saber que Él va mucho más allá de la vida que tú y yo podemos vivir aquí, humanamente hablando. No sé si te pasa, de repente es lunes otra vez y de repente es lunes otra vez y de repente el tiempo se está yendo así. Y así como nos lo compartían hace 8 días, tú y yo tenemos el beneficio de la vida eterna. Caminamos en el gran beneficio de poder llamados hijos de Dios y saber que hoy podemos gozar de una vida eterna a su lado. Y que el camino que estamos hoy viviendo en esta tierra es un paso únicamente rumbo a la eternidad. Y queremos vivirlo bien y disfrutarlo bien. Y alegrarnos y vivir en lo que es la vida en el Señor desde aquí. Dice versículo 38, conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. ¿Te suena familiar esta escena? Versículo 39, y lo subrayé porque voy a hacer énfasis en esto más adelantito. Dice, quiten la piedra. Di conmigo, quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó, Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. Y voltea a Jesús y le dice, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Y esta es una pregunta que cuando
cuando viene a mi mente el pensamiento de decir, Señor, Dios me dice, Rick, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Más allá de lo que yo pueda pensar, más allá de lo que yo pueda creer que es lo mejor o no, estoy confiado en que veremos la gloria de Dios. Versículo 41 dice, entonces quitaron la piedra y Jesús alzando la vista dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente para que crean que tú me enviaste. Y dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, Lázaro, sal fuera. Esas no son todas mis fuerzas, pero bueno, el Señor lo dijo todavía más. Y el muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. El punto al que voy, y con esto quiero terminar, es el siguiente. Ni la muerte es impedimento para que Dios nos pueda mostrar su gloria. Escúchalo bien. Ni la muerte es impedimento para que Dios nos pueda mostrar su gloria. No es la vida humana en sí como algo que aferrarse, es un corazón de que Él sea glorificado. Y no quiero sonar frío en esta cuestión, la verdad es que cuando pienso y me genera esa como, pues honestamente, como esa tristeza de decir que existe la posibilidad de que mi mamá se ponga más grave o así, entiendo que hay algo más alto que eso. Entiendo que Dios va a ser glorificado de una u otra manera. De una u otra manera. Y eso es lo que yo anhelo en este día, que te lleves en tu corazón. Sea lo que estés viviendo, sea lo que estés pasando, Dios puede ser glorificado en medio de eso. Estaba escuchando en la semana una canción que está en una playlist que pone luego Car, que la canción se llama Raise and Hallelujah, que es como levanta o canta un aleluya, un gloria a Jehová, darle alabanza al Señor. Y la letra habla como de levantar un aleluya aún en medio de la tormenta. Y sabes, yo creo que a veces la vida en el Señor, no que se trate únicamente de eso, pero cuando tú y yo vivimos circunstancias difíciles, tenemos de dos: o hacernos las víctimas, a lo mejor sin mala intención, pero como que quedarnos ahí en el dolor, en la pena, en el conflicto, en que el corazón se me empiece a hacer duro, o en la amargura, o seguir sí en la circunstancia compleja o en la tormenta, pero cantar un aleluya. Dale un aplauso al Señor. Tenemos de dos, ¿no? ¿Tú de cuál quieres ser? Y hace un ratito decíamos, o hacía especial énfasis en quiten la piedra. Yo lo que pienso es que no pudo Jesús así como movió la piedra y sale, Lázaro, sal fuera, y sale. Me gusta pensar que les dan la instrucción y les dice, quiten la piedra, porque es clave que tú y yo escuchemos la voz y la instrucción de Dios. En medio del milagro, en medio de que Él pueda ser glorificado, tú y yo podemos ser un instrumento para quitar la piedra. Y ciertamente hay un propósito, y ciertamente hay algo más alto de tu acción meramente de mover la piedra, pero esto me habla de que Dios necesita de ti y de mí
hoy, en nuestras circunstancias, hoy, en donde quiera que estamos, en nuestros trabajos, en nuestras casas, en nuestras escuelas, en nuestros lugares de influencia o no tan influencia, donde quiera que estés, eres capaz de ser un instrumento para que la piedra sea movida, para escuchar la voz de Dios y podamos ver la gloria del milagro de decir: sal fuera. Y pensando en esto, y con esto concluyo, a veces, y con el tema de mi mamá, a veces pienso que Dios puede ser glorificado de una o de otra manera. Si fuera ya su tiempo, Dios va a ser glorificado. La señora presidenta, le decimos de cariño, porque en Cuautla es así como, le falta poquito, yo creo, para ser presidenta de Cuautla, a esa señora. Dios va a ser glorificado con su vida. Nuestro amigo Lázaro duerme. Y me encanta esta palabra de Jesús, y con esto termino. Pero ¿voy a qué? Voy a despertarlo. Nuestro amigo Rick, nuestro amigo, pon tu nombre ahí. A lo mejor estamos dormidos. Y Jesús siempre tiene la fe y la esperanza en ti y en mí, de no desecharnos, de no hacernos a un lado, sino de decirnos: voy a despertarlo. Que Dios te bendiga.